la utilidad práctica de las unidades de género en las instituciones. Sí, bueno, nada más para cerrar el círculo del contexto, Janet participó en un proceso de selección en el Congreso del Estado para elegir a la titular de la unidad de igualdad de género del Congreso, que es de nueva creación. El Congreso no la tenía, bueno, ya apenas va a estar información. Ya existe en el Poder Ejecutivo, en todas las dependencias, existe en el Poder Judicial, en los institutos y el Tribunal Electoral, pero faltaba el Congreso de crearla y de nombrar a su titular. Entonces, después de un proceso que fue público, en el que hubo entrevistas que se transmitieron en vivo y finalmente se votó en el Pleno, Janet fue la designada para crear, pues porque básicamente es lo que va a hacer, crear la unidad técnica de género en el Congreso del Estado. Y pues queremos que nos platique parte de su plan de trabajo y primero que nos explique para qué sirven estas unidades. Sí. Bueno, las unidades de género tienen varios objetivos dependiendo del espacio en el que están insertas, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, pues tienen que garantizar que las políticas públicas se diseñen, se implementen y se evalúen con perspectiva de género. Creo que las unidades son un medio para facilitar que las acciones sucedan. Definitivamente una persona no le va a quitar lo machista a un sistema o lo sesgado a un cúmulo de políticas públicas. Tiene que ser el trabajo de mucha gente que es articulado por esta unidad. Creo que ha sido malentendido el pensar que quien es titular de esas unidades es la que tiene que ir a los eventos que tengan que ver con mujeres. Ese es un vicio que existe actualmente. Organizar, ¿no? Los eventos. Organizar eventos para mujeres. No se trata de ponerte el moñito naranja el 25. Yo públicamente hago el compromiso de que esa nunca va a ser una acción que realice, porque es algo que he criticado mucho tiempo. Y creo que lo que tiene que hacer la unidad de género es garantizar que la actuación del órgano en el que esté inserta se realice con perspectiva de género. Eso significa que reduzca las brechas de desigualdad o que por lo menos no las haga más grandes o no las perpetúe. Ninguna acción de gobierno puede tener como resultado el arraigar más la desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres. Entonces, en el caso particular del Congreso, lo que tengo que hacer es hacia adentro garantizar que existan condiciones laborales dignas para las trabajadoras del Congreso, pero por otro lado, ayudar a que la actuación del Congreso, todo lo que se emita del Congreso venga con perspectiva. Dices para las trabajadoras, es decir, no necesariamente solo para las y los diputados, pues. No, también es todo el Congreso. Así es. También es importante garantizar espacios libres de violencia. Si bien la unidad no es un área receptora de denuncias, sí es un área que tendría que facilitar la realización de protocolos para actuar en caso de que existiera alguna denuncia. Es importante que se cuente con protocolos para atender casos de acoso, de agresiones, de violencia política. ¿Esos protocolos ya los tienen diseñados o hay que diseñarlos? Pues es un lienzo en blanco. La unidad. Es parte del proceso, pues. Así es un lienzo en blanco, no hay que descubrir los negros, también hay modelos ya a nivel nacional que han sido probados y que funcionan. Pero creo que hay que partir por lo urgente, porque también el tiempo está nombrándose en el tercer año legislativo, ya es una legislatura que están dando. Entonces, no me han rendido la protesta, pero pues hay que trabajar desde el día que uno se entera, ¿no? Y ahorita ya terminé de sistematizar todas las iniciativas que se han presentado en esta legislatura. Y me llevé sorpresas porque, para empezar, la mayoría no son turnadas a la Comisión para la Igualdad, pero tenemos leyes que impactan directamente en los derechos de las mujeres y que no se están analizando con perspectiva de género. Entonces, creo que podríamos avanzar en la dictaminación de esas iniciativas. Entonces, al menos yo voy a hacer mi parte haciendo un estudio técnico de si las iniciativas van a favor o en contra de la agenda de mujeres, y ya será el jurídico y las diputadas y los diputados quienes voten, ¿no? La unidad no vota. Te vas a echar tus buenos tiritos ahí, mi querida Janet. Sí, se va a poner interesante esto. Yo creo que la vamos a estar consultando más de lo que se imagina, Lourdes. Ay, los voy a extrañar mucho, pero esa es parte de la razón por la que tomé la decisión de no separarme, sino de ceder estos espacios a otras personas que puedan, primero, hacer una crítica más objetiva estando fuera, ¿no? Que eso es algo que estando dentro es complejo hacer. Oye, Janet, sí, yo coincido en parte contigo y también es bien importante que no dejes de socializar lo que está pasando ahí hasta donde sea posible, porque este es un asunto de pedagogía, pues hay que estarnos
empezando por los que estamos acá, que tenemos estas responsabilidades y obviamente siguiendo con la audiencia, estarnos instruyendo, estarnos informando de cómo van caminando ese tipo de instrumentos al interior del Congreso. Por ejemplo, una pregunta muy básica. Tú estrenas la unidad de género, contigo inicia la unidad de género en el Congreso. O sea, tú pasas a la historia por ser la primer titular de la unidad de género del Congreso del Estado de Sonora. Me gustaría mucho pasar a la historia como ser una facilitadora, porque yo vengo de la sociedad civil, yo soy parte de la red de Mujeres en Plural, y lo que hace la red es cabildear iniciativas. Entonces, por muchos años yo anduve atrás de María Inés Aragón, en las juntas que teníamos en las tardes, en las salas de comisiones, tratando de persuadir diputadas y diputados para que los temas avanzaran. La paridad horizontal y vertical de los ayuntamientos, la paridad total, muchos temas, y en esos tiempos para nosotras era bien frustrante, porque cada vez que íbamos era volver a empezar esta pedagogía de no, mira, les conviene y es necesario, ya lo dice la Constitución, Entonces yo aspiro a dejar un espacio que independientemente de quien lo ocupe, ya tenga un proceso de cómo atender la ciudadanía y cómo atender la agenda de las mujeres. Entonces el reto que me estoy planteando no es tanto como de ser la primera, porque eso es algo que sí, que fue circunstancial, sí es real, pero me gustaría mucho que cuando regrese como parte de la red de Mujeres en Plural poder hacer uso como ciudadana de esos espacios que hagan más accesible al Congreso. Lourdes. Yo recuerdo la evaluación que hizo el ISAF de la política de igualdad, que fue de la política de igualdad del sexenio anterior, ¿no? Pues ya que concluyó la administración pasada, supongo que la hará en esta también. Pero una de las conclusiones a las que llegaba el ISAF, bueno, dos. La primera es que hay leyes desde la Constitución del Estado que carecen de perspectiva de género, que necesitan una intervención para que se garantice, pues, que tengan la perspectiva de género y que se cumpla con la transversalidad. Y la segunda es que a la hora de diseñar indicadores para las auditorías y en los temas presupuestales, cuando se aprueban presupuestos, también se carece muchísimo de perspectiva de género. Eran dos observaciones que le hacía al Congreso que tenía que atender. Entonces, yo creo que a Janet le va a tocar también esa parte de la revisión de leyes que ya están y que no tienen esa perspectiva de género, y pues obviamente la deben de corregir eventualmente. Sí, ¿no? Eventualmente, que no son, digamos, volver a hacer la ley, sino atender ciertos aspectos. Por ejemplo, en la Constitución de Sonora, el artículo 1 dice que se van a garantizar los derechos del hombre. Eso hace mucho que quedó absolutamente rebasado, y que hay recomendaciones desde que México llevó a reforma constitucional los derechos humanos. Debe de decir de las personas, así de la ciudadanía. O sea, eso a nivel internacional está así y así. Yo pienso que se han ido parchando las leyes y se han ido haciendo modificaciones aisladas, pero cuando haces una modificación tienes la obligación de que ese pedacito que modificas venga limpio ya. Entonces ya no es válido cambiarle los criterios de elegibilidad a un espacio y seguir diciendo para ser gobernador se tiene que. Entonces creo que hay que aprovechar las iniciativas que están en trámite para ir subsanando eso. Y hay dos observaciones. Hay una parte, lo que dice el ISAF, que es un estudio que realizó en coautoría Leila. Y también señala sobre otras normas jurídicas. Eso es algo que el Congreso debiera dar respuesta, porque le fue turnado por correspondencia. Eso ya está por lo menos ya lo tengo en el radar de lo que hace falta. Pero el otro lado del presupuesto, el presupuesto obviamente se elabora en el Poder Ejecutivo y llega al Congreso. Lo que tendría que propiciar o intentar es que hubiera una mesa de trabajo previa a que ese presupuesto llegara. No sé si van a existir las condiciones para que eso pase, pero al menos, porque también no sé si la unidad sea unidad de una sola persona. O sea, no sé si va a haber más personas. Unidad hasta en ese sentido, ¿no? Sí, pero hay que hacer lo mejor posible con lo que se tiene. Yo tengo buenas expectativas, estoy muy entusiasmada con ese tema. Lamento mucho no estar en este espacio porque de verdad lo disfrutaba mucho. Aparte me obligó a estar más informada y yo les agradezco a los dos, también a Moisés, pues la oportunidad que me dieron de aprenderles, porque ustedes son comunicadores, yo no lo soy. Nosotros aprendimos de ti. Bueno, yo aprendí de ti.
pero de verdad fue un espacio para mí profesionalmente muy interesante, me retó en muchos sentidos y pues fue un año maravilloso. Muchas gracias, Janet, y el mejor de los éxitos, sé que lo vas a tener desde un principio, y además lo hicimos público, que era nuestra candidata, sin menosprecio del resto de las contendientes, que todas tenían un muy buen perfil, pero dijimos, pues, entonces, en contexto empieza bien, pues, ¿no? Primer candidata y la pega, pues, ¿no? Lourdes. No, la verdad es que fue un privilegio que nos acompañaras en este espacio. Igual tú dices que tú aprendiste de nosotros dependimos también mucho de ti. Te vamos a extrañar, obviamente. Yo te voy a extrañar mucho en lo particular, pero bueno, tienes que seguir adelante y tienes que cumplir ahora una responsabilidad pública, y entendemos perfecto la circunstancia. Y te vamos a estar dando lata. Eventualmente ya te vendrás a explicarnos cosas que estén haciendo. Muchas gracias. Te advierto desde ahorita que es muy probable que el próximo semestre te invite a platicar de la unidad de género con mis amigos de política, con mis alumnos de política mexicana. A ver qué te parece. Muchas gracias. Lourdes, muchas gracias. Janet, mucha suerte, mucho éxito. Sé que lo vas a tener, el éxito lo vas a tener. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Los escucho. Nos escuchas. Está haciendo casting esta semana. Sí, vamos a hacer. Gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos.